El planeta era un castigo. Un infierno helado donde la vida, tal como la conocía la mayoría de las especies, era prácticamente imposible. Lo llamaban Glaciaris, aunque Elara, en sus momentos de soledad, prefería pensar en él como el olvido. El sol era un punto distante, pálido y débil, incapaz de ofrecer calor real. La luz que llegaba era azulada, creando sombras largas y fantasmales sobre el paisaje perpetuamente cubierto de nieve. La temperatura era constante, bajo cero. No había estaciones, ni cambios, solo un frío penetrante que se filtraba a través de las capas de ropa más gruesas, mordiendo la piel y entumeciendo los huesos. Incluso el aire parecía congelado, crujiendo con cada inhalación. Las tormentas de nieve eran frecuentes, cegadoras y mortales, capaces de enterrar vehículos y estructuras en cuestión de horas. El viento aullaba como un lobo hambriento, arrastrando cristales de hielo que picaban como agujas. La superficie de Glaciaris era un desierto blanco, interrumpido solo por picos de montañas escarpadas y grietas profundas que ocultaban ríos de hielo. Aquí y allá, se podían encontrar formaciones rocosas extrañas, esculpidas por el viento y la nieve durante milenios, que parecían estatuas gigantes abandonadas. Bajo la superficie, se rumoreaba que existían cuevas de hielo inmensas, algunas con sus propios ecosistemas, pero nadie se había aventurado lo suficientemente lejos como para confirmarlo. La vida nativa era escasa y extraña, adaptada a las condiciones extremas. Criaturas translúcidas que se deslizaban bajo el hielo, plantas que parecían rocas cubiertas de escarcha, y depredadores feroces con pelajes gruesos y garras afiladas. Elara había estudiado algunas de estas criaturas, catalogando sus adaptaciones y tratando de comprender cómo podían sobrevivir donde ella apenas podía existir. La soledad era otro peligro constante. La estación científica, aunque tecnológicamente avanzada, era solo un punto aislado en la inmensidad blanca. Elara era la única humana allí, responsable del mantenimiento, la investigación y su propia supervivencia. Hablaba con la computadora, con las máquinas, incluso con el viento, solo para escuchar una voz, aunque fuera la suya. Sabía que la cordura era un bien precioso en un lugar como Glaciaris, y luchaba cada día para no perderla. La estación científica, con sus luces parpadeantes y el zumbido constante de los generadores, era su único refugio contra el infierno helado que la rodeaba. Un faro de esperanza en un mundo sin piedad. El faro de esperanza de Elara, su estación científica, zumbaba con energía mientras ella revisaba los datos de la última tormenta solar. Las pantallas parpadeaban con información, gráficos que mostraban la actividad del Sol y su impacto en el planeta. Fue entonces cuando la alarma sonó, un pitido agudo que rompió el silencio monótono. No era una alarma de tormenta, ni una alerta de fallo de energía. Era algo diferente. En la pantalla principal, un punto rojo parpadeaba cerca del horizonte. Un objeto no identificado que se acercaba rápidamente a Glaciaris. Elara frunció el ceño. No había tráfico espacial registrado en esta zona. Era imposible que una nave humana se acercara sin previo aviso. Mientras observaba, el punto se hizo más grande, más brillante. La atmósfera de Glaciaris se iluminó con una estela de fuego. El objeto no iba a aterrizar, se iba a estrellar. La estación tembló cuando el primer impacto sacudió el planeta. Elara se aferró a su silla, con el corazón latiendo con fuerza. Corrió hacia las ventanas, mirando hacia el cielo. Vio fragmentos ardientes cayendo como estrellas fugaces invertidas, dejando rastros de humo negro a su paso. No era una sola nave, eran varias. Una flota de naves espaciales que se estrellaban contra Glaciaris, como polillas atraídas por una llama mortal. La razón era un misterio, pero el resultado era claro, una catástrofe. Elara sabía que tenía que hacer algo. Si había supervivientes, no durarían mucho en el frío extremo. Tomó su equipo de supervivencia, un rifle de energía y un botiquín médico. Se preparó para salir, sabiendo que lo que encontraría fuera sería terrible. Afuera, el aire olía a quemado y a metal fundido. La nieve estaba salpicada de restos de naves y cuerpos congelados. Criaturas extrañas, con pieles de colores brillantes y extremidades delgadas, yacían inertes en la nieve. No estaban preparadas para el frío.
Sus sistemas biológicos, acostumbrados a climas más cálidos, se habían congelado instantáneamente. Elara se acercó a uno de los cuerpos. Era pequeño, casi infantil, con ojos grandes y oscuros. Su piel era azul, y tenía pequeñas alas membranosas en la espalda. Era una criatura hermosa, incluso en la muerte. La ingeniera sintió una punzada de tristeza. Estas criaturas habían viajado años luz, solo para encontrar la muerte en un planeta helado. No sabía quiénes eran, ni por qué estaban aquí, pero sabía que merecían algo mejor. Continuó su búsqueda, revisando cada nave estrellada, buscando señales de vida. Encontró más cuerpos, más naves destruidas, pero también encontró a alguien vivo. Un alienígena, más grande y fuerte que los demás, luchaba por respirar en la nieve. Su piel era verde y escamosa, y tenía grandes colmillos que sobresalían de su mandíbula. Estaba herido y congelándose, pero aún respiraba. Elara sabía que tenía que actuar rápido si quería salvarlo. Elara, con su cabello castaño recogido en una trenza gruesa para evitar que se congelara y sus ojos azules escudriñando el horizonte nevado, era una figura solitaria pero decidida en el paisaje desolado. No era una soldado, ni una científica brillante buscando una cura para una enfermedad. Era una ingeniera, una solucionadora de problemas práctica con una habilidad innata para arreglar cosas y una determinación inquebrantable para sobrevivir. Había llegado a Glaciaris hacía 5 años, como parte de un programa de investigación de la Federación. La misión original era estudiar los efectos del clima extremo en los materiales de construcción y desarrollar tecnologías para la colonización de planetas hostiles. Pero el programa se había reducido, los fondos se habían agotado y Elara se había quedado sola, manteniendo la estación operativa y enviando datos a una federación que parecía haberla olvidado. Pero Elara no se había rendido. Amaba su trabajo, la tranquilidad del planeta y el desafío de sobrevivir en un entorno tan implacable. Había aprendido a anticipar las tormentas, a reparar los paneles solares dañados por el hielo, a cultivar verduras en un invernadero subterráneo y a cazar pequeñas criaturas nativas para complementar sus raciones. Era una maestra de la adaptación, una superviviente nata. Su ropa era una mezcla de equipo estándar de la Federación y modificaciones hechas por ella misma. Un traje térmico reforzado con capas de lana y piel, botas con calefacción incorporada y guantes que le permitían manipular herramientas incluso con temperaturas extremadamente bajas. Llevaba un rifle de energía para protegerse de los depredadores nativos, pero prefería evitar el conflicto siempre que fuera posible. La estación científica era su hogar, su laboratorio y su fortaleza. Un complejo modular construido sobre pilotes para evitar que la nieve lo enterrara. Contenía un laboratorio, un invernadero, un generador de energía, un sistema de soporte vital y una pequeña sala de estar. Elara había personalizado cada espacio para hacerlo más eficiente y cómodo. Había instalado estanterías llenas de libros, un tocadiscos con discos de música antigua y una colección de plantas que le recordaban a su hogar en la tierra. A pesar de su soledad, Elara no se sentía completamente sola. Tenía a la computadora de la estación, con la que hablaba regularmente, y a las plantas de su invernadero, a las que cuidaba con esmero. También tenía sus recuerdos, las imágenes de su familia y amigos que guardaba en un pequeño álbum de fotos. Ahora, con la llegada de los alienígenas, su vida tranquila y solitaria había cambiado para siempre. No sabía qué esperar, pero estaba decidida a hacer lo correcto. Ayudaría al alienígena herido, lo protegería del frío y trataría de entender por qué había llegado a Glaciaris. Sabía que no sería fácil, pero Elara nunca había sido de las que se rinden. Era una ingeniera, una superviviente, y estaba lista para enfrentarse a lo que viniera. Porque en el corazón de Elara latía una chispa de esperanza, una creencia inquebrantable en la bondad y la capacidad de la humanidad, y ahora, quizás, de otras especies, para superar cualquier obstáculo. El aire gélido mordía la cara de Elara mientras se acercaba al alienígena herido. El cuerpo, grande y cubierto de escamas verdes, temblaba violentamente. Sus ojos, amarillos y rasgados, estaban llenos de dolor y confusión. Era evidente que la criatura no entendía lo que le estaba sucediendo. Elara se arrodilló a su lado, manteniendo la distancia por precaución.
No sabía si el alienígena era peligroso, pero no podía dejarlo morir. Tranquilo, dijo, en un tono suave y tranquilizador. Voy a ayudarte. Sabía que no la entendía, pero esperaba que el tono de su voz transmitiera su intención. Sacó su botiquín médico y comenzó a examinar las heridas del alienígena. Tenía un corte profundo en el brazo y varias quemaduras en el pecho, probablemente causadas por el impacto de la nave. La peor parte era el frío. Su piel estaba helada al tacto y su respiración era débil y superficial. El Ara sabía que tenía que llevarlo a la estación rápidamente si quería salvarlo. Pero mover un cuerpo tan grande sería un desafío. Activó la función de calefacción de su traje y se quitó la capa exterior, envolviéndola alrededor del alienígena para darle algo de calor. Necesito que me ayudes, dijo, señalando hacia la estación. Necesito que te levantes. El alienígena la miró, con los ojos llenos de confusión. El Ara suspiró. Esto iba a ser más difícil de lo que pensaba. Decidió probar algo diferente. Se puso de pie y extendió su mano hacia el alienígena. Ven, dijo, con una sonrisa amable. Sígueme. Para su sorpresa, el alienígena extendió su propia mano, una garra grande y escamosa, y agarró la de el Ara. Con cuidado, el Ara ayudó al alienígena a levantarse. Era mucho más alto y pesado que ella, pero logró mantenerlo en pie. Juntos, comenzaron a caminar hacia la estación, con el Ara apoyando al alienígena y guiándolo a través de la nieve. El viaje fue lento y difícil. El alienígena estaba débil y herido, y el frío extremo hacía que cada paso fuera una lucha. Pero el Ara no se rindió. Lo animó, lo apoyó y lo mantuvo en movimiento. Sabía que cada segundo contaba. Finalmente, llegaron a la estación. El Ara abrió la puerta y condujo al alienígena al interior. El calor del interior lo golpeó como una ola, y se tambaleó, casi cayendo al suelo. Aquí estás a salvo, dijo el Ara, ayudándolo a sentarse en una silla. Ahora, voy a curarte. Dejó al alienígena en la sala de estar y corrió al laboratorio a buscar los suministros médicos que necesitaba. No sabía qué tipo de medicina funcionaría en un alienígena, pero estaba decidida a intentarlo. Algo en su mirada le decía que su destino, y quizás el de Glaciaris, estaban entrelazados. El primer encuentro había sido fortuito, ahora tocaba actuar. El Ara regresó con un botiquín lleno de medicamentos y vendas. El alienígena, sentado en la silla, la observaba con curiosidad. Su respiración era más estable, pero aún parecía confundido. Bien, dijo el Ara, mostrando el botiquín. Vamos a arreglar esto. Comenzó a limpiar la herida en el brazo del alienígena con un antiséptico suave. La criatura siseó de dolor, pero no se movió. Mientras el Ara trabajaba, trató de comunicarse con el alienígena. Soy el Ara, dijo, señalándose a sí misma. El Ara. Luego señaló al alienígena. Tú. La criatura la miró sin comprender. Abrió la boca y emitió una serie de sonidos guturales que no se parecían a nada que el Ara hubiera oído antes. Era un idioma completamente desconocido. El Ara suspiró. Esto va a ser difícil, murmuró para sí misma. Terminó de vendar el brazo del alienígena y luego se dirigió a las quemaduras en su pecho. Decidió usar una pomada antibiótica de amplio espectro, esperando que funcionara en la fisiología alienígena. Después de tratar las heridas, el Ara le ofreció al alienígena un vaso de agua. Agua, dijo, señalando el vaso. La criatura la miró con cautela y luego tomó un sorbo. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Parecía que nunca había probado agua antes. El Ara sonrió. Bien, ¿verdad? Luego señaló a la criatura. ¿Cómo te llamas? El alienígena emitió otra serie de sonidos guturales. El Ara frunció el ceño. Necesitaba encontrar una forma de comunicarse. Tomó un trozo de papel y un lápiz y comenzó a dibujar. Dibujó un retrato de sí misma y escribió la palabra el Ara debajo. Luego señaló a la criatura y le hizo un gesto para que dibujara algo. El alienígena vaciló por un momento y luego tomó el lápiz. Dibujó una figura extraña, con 3 ojos y una antena en la cabeza.
Debajo, escribió una serie de símbolos que Elara no pudo descifrar. Sorgon, dijo Elara, señalando los símbolos. ¿Te llamas Sorgon? El alienígena asintió con la cabeza. Sorgon, repitió, con una sonrisa. Mucho gusto, Sorgon. Aunque la barrera del idioma era un obstáculo, Elara sintió que estaban haciendo progresos. Con paciencia y creatividad, podrían encontrar una forma de comunicarse y entenderse. Después de todo, ambos estaban varados en un planeta helado, y necesitaban ayudarse mutuamente para sobrevivir. La comunicación era clave, aunque fuese a través de gestos y dibujos. Elara intuyó que Sorgon era inteligente y que, con el tiempo, podrían construir un puente entre sus culturas. El primer paso era darle un nombre a la criatura, Sorgon. Ahora que Sorgon tenía un nombre y estaba a salvo dentro de la estación, era hora de que entendiera mejor el refugio que Elara había construido. La estación científica, bautizada Aurora por Elara, era mucho más que 4 paredes y un techo. Era un complejo sistema de ingeniería diseñado para desafiar las implacables condiciones de Glaciaris. La estructura principal era modular, construida con paneles de aleación de titanio y aislada con múltiples capas de materiales sintéticos. Estaba elevada sobre pilotes de acero, para evitar que la nieve la enterrara y para protegerla del hielo subterráneo que se expandía y contraía con los cambios de temperatura. El corazón de la estación era el generador de energía. Un reactor de fusión en miniatura que proporcionaba electricidad y calor. Elara pasaba horas cada semana revisando y manteniendo el reactor, asegurándose de que funcionara sin problemas. El calor generado por el reactor se distribuía por toda la estación a través de un sistema de tuberías y radiadores. Elara había optimizado el sistema para maximizar la eficiencia y minimizar el desperdicio de energía. La estación también contaba con un sistema de soporte vital que reciclaba el aire y el agua. El aire se filtraba para eliminar las impurezas y se enriquecía con oxígeno. El agua se reciclaba a través de un proceso de destilación y filtración. Elara complementaba el sistema de reciclaje con un invernadero subterráneo, donde cultivaba verduras y hierbas frescas. El invernadero no solo proporcionaba alimento, sino que también ayudaba a purificar el aire y el agua. Las comunicaciones con el exterior eran limitadas. Elara mantenía la estación caliente y con energía gracias a una combinación de tecnología avanzada y habilidades prácticas. Conocía cada tubería, cada cable y cada circuito. Podía arreglar cualquier cosa con un poco de ingenio y un juego de herramientas. También era una experta en la conservación de energía. Apagaba las luces cuando no las necesitaba, reutilizaba el agua siempre que era posible y aislaba las ventanas con mantas durante las tormentas de nieve. La estación Aurora era el santuario de Elara, su hogar en un mundo hostil. Era un testimonio de su ingenio, su determinación y su capacidad de adaptación. Ahora, también era el refugio de Sorgon, un alienígena varado en un planeta desconocido. Elara se aseguraría de que estuviera cómodo y seguro. Le mostraría cómo funcionaba la estación, cómo usar los recursos y cómo sobrevivir en Glaciaris. Juntos, enfrentarían los desafíos que les esperaban. La estación Aurora, con su calor y su luz, era un faro de esperanza en la oscuridad del infierno helado. Elara, la ingeniera solitaria, se había convertido en la guardiana de un alienígena, y juntas harían de la estación su nuevo hogar. Con la estación Aurora funcionando como un cálido refugio, Elara se enfocó en enseñarle a Sorgon los rudimentos de la supervivencia en Glaciaris. La tarea no era sencilla, ya que la fisiología y las necesidades de Sorgon eran completamente diferentes a las de un humano. El primer desafío fue la ropa. Elara le mostró a Sorgon un traje térmico, explicando con gestos cómo ponérselo y cómo ajustar las diferentes capas para mantener el calor. Sorgon se mostró reacio al principio, pero después de sentir el calor reconfortante del traje, se convenció. Elara tuvo que modificar el traje para que se ajustara al cuerpo escamoso de Sorgon, pero finalmente logró crear una versión que le quedaba bien. Luego vino la comida. Elara le ofreció a Sorgon una ración de comida congelada, pero la criatura la miró con desconfianza. Elara le demostró cómo calentarla en el microondas y luego tomó un bocado ella misma, para mostrarle que era segura para comer.
Sorgon probó la comida con cautela y luego devoró el resto con entusiasmo. Parecía que la comida humana no era tan desagradable después de todo. Moverse en la nieve también fue un desafío. Elara le mostró a Sorgon cómo usar las botas para la nieve y cómo caminar sin hundirse demasiado. También le enseñó a usar los bastones de esquí para mantener el equilibrio. Sorgon aprendió rápido, pero todavía tropezaba y caía con frecuencia. Elara se reía cada vez que se caía, y Sorgon se unía a su risa con un sonido gutural. Elara también le enseñó a Sorgon los peligros de Glaciaris. Le mostró dibujos de las criaturas nativas peligrosas y le explicó cómo evitarlas. También le enseñó sobre las tormentas de nieve y cómo encontrar refugio si quedaba atrapado en una. Sorgon era un alumno rápido y aplicado. Observaba a Elara con atención y seguía sus instrucciones con diligencia. Aunque la comunicación era difícil, Elara podía sentir que Sorgon confiaba en ella y que estaba agradecido por su ayuda. Cada día, Sorgon aprendía algo nuevo. Aprendió a usar el sistema de reciclaje de agua, a cultivar verduras en el invernadero y a reparar los paneles solares dañados. También aprendió algunas palabras en inglés, como agua, comida y peligro. Elara se sorprendió de lo rápido que Sorgon se adaptaba a Glaciaris. Parecía que tenía una capacidad innata para sobrevivir en ambientes hostiles. Quizás, pensó Elara, los alienígenas de Sorgon eran naturalmente resistentes al frío. O quizás Sorgon simplemente era un individuo excepcional. Independientemente de la razón, Elara estaba agradecida de tener a Sorgon a su lado. Ya no se sentía tan sola en Glaciaris. Ahora tenía un compañero, un amigo, alguien con quien compartir los desafíos y las alegrías de la vida en el planeta helado. Sorgon estaba aprendiendo a sobrevivir, y Elara estaba aprendiendo a ser maestra y amiga a la vez. La soledad, poco a poco, se iba derritiendo. La tranquilidad relativa que Elara y Sorgon habían encontrado en la estación Aurora no duraría mucho. Una mañana, mientras Elara revisaba los sensores exteriores, detectó movimiento cerca de los restos de una de las naves estrelladas. Al principio pensó que era un animal salvaje, pero al acercar el zoom con la cámara, vio que eran otros alienígenas. Eran diferentes a Sorgon. Más pequeños y delgados, con pieles de colores brillantes y grandes ojos redondos. Parecían asustados y desorientados, vagando sin rumbo fijo por la nieve. Estaban claramente perdidos y congelándose. Elara sintió una punzada de pánico. Su estación era pequeña y ya estaba al límite de su capacidad con ella y Sorgon. No estaba segura de si podría albergar a más alienígenas. Pero no podía dejarlos morir. Sorgon, dijo, señalando la pantalla. Otros. Sorgon se acercó y observó las imágenes. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Emitió una serie de sonidos guturales y luego señaló hacia la puerta. Elara dudó. ¿Estás seguro?, preguntó. Sorgon asintió con la cabeza. Parecía entender que estos alienígenas eran de la misma especie que los que habían muerto en el accidente. Elara respiró hondo y tomó una decisión. Bien, dijo. Vamos a ayudarlos. Se puso su traje térmico y tomó su rifle de energía. Sorgon la siguió, con su propio traje térmico modificado y una expresión decidida en su rostro. Juntos, salieron de la estación y se dirigieron hacia los alienígenas perdidos. Elara se acercó con cautela, manteniendo su rifle listo. Hola, dijo, en voz alta y clara. Somos amigos. Queremos ayudar. Los alienígenas la miraron con miedo. Retrocedieron, como si estuvieran a punto de huir. Elara se detuvo y levantó las manos en señal de paz. No vamos a hacerles daño, dijo. Solo queremos llevarlos a un lugar seguro y cálido. Sorgon dio un paso adelante y emitió una serie de sonidos suaves y tranquilizadores. Los alienígenas lo miraron con curiosidad. Parecía que Sorgon podía comunicarse con ellos de alguna manera. Después de unos minutos de comunicación, los alienígenas parecieron relajarse. Se acercaron a Elara y Sorgon, temblando de frío. Elara les hizo un gesto para que la siguieran y los condujo de regreso a la estación. Una vez dentro,
el Ara les ofreció a los alienígenas comida caliente y ropa seca. Los alienígenas devoraron la comida con avidez y se acurrucaron cerca de los radiadores para calentarse. Parecía que estaban agradecidos por la ayuda. El Ara observó a los alienígenas con una mezcla de curiosidad y preocupación. No sabía quiénes eran, de dónde venían ni por qué habían llegado a Glaciaris. Pero sabía que estaban en problemas y que necesitaban su ayuda. Aunque estaba asustada y abrumada, el Ara decidió hacer lo correcto. Ayudaría a estos alienígenas, los protegería del frío y trataría de entender por qué habían llegado a su planeta. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a enfrentarse a este nuevo desafío. La estación Aurora se había convertido en un refugio para los desamparados, y el Ara, en su improbable guardiana. El miedo, aunque presente, no era tan fuerte como su instinto de proteger. La llegada de los nuevos alienígenas trajo consigo un nuevo sentido de comunidad a la estación Aurora, pero también aumentó la presión sobre los recursos y la seguridad. El Ara sabía que necesitaban fortalecer sus defensas contra las crecientes amenazas del exterior. Las tormentas de nieve se volvían cada vez más frecuentes y feroces. El viento aullaba con una fuerza implacable, sacudiendo la estación y enterrándola bajo metros de nieve. La visibilidad se reducía a cero, haciendo que cualquier salida fuera extremadamente peligrosa. El Ara temía que una tormenta particularmente fuerte pudiera dañar los paneles solares o incluso derribar la estación. Pero las tormentas no eran la única amenaza. Las criaturas nativas de Glaciaris se volvían más agresivas. Los depredadores, impulsados por el hambre y la desesperación, se acercaban cada vez más a la estación, buscando una presa fácil. El Ara había visto huellas de criaturas grandes y desconocidas cerca de las paredes exteriores, y había escuchado sus aullidos inquietantes en la noche. Sorgon le había explicado a el Ara, a través de dibujos y gestos, que estas criaturas eran aún más peligrosas para su especie. Sus cuerpos no estaban adaptados al planeta y la más mínima herida podía ser fatal. Sorgon les dijo que las criaturas eran atraídas por el olor de los cuerpos congelados de sus compañeros y que se estaban volviendo más audaces. El Ara sabía que tenía que hacer algo para proteger a su nuevo grupo de refugiados. Reforzó las paredes exteriores con placas de metal adicionales y instaló sensores de movimiento alrededor de la estación. También aumentó la potencia de los focos exteriores para disuadir a los depredadores. Pero el Ara sabía que estas medidas eran solo temporales. Necesitaban un plan a largo plazo para garantizar su supervivencia. Decidió usar sus conocimientos de ingeniería para mejorar la estación y hacerla más resistente a las tormentas y a las criaturas. Comenzó a diseñar un sistema de escudos de energía que rodearía la estación, protegiéndola de las tormentas y de los ataques de los depredadores. También planeó construir un sistema de túneles subterráneos que conectaría la estación con otras estructuras cercanas, proporcionando una ruta de escape segura en caso de emergencia. El Ara sabía que construir estos sistemas sería un desafío, pero estaba decidida a hacerlo. Tenía la experiencia, la inteligencia y la determinación para lograrlo. Y ahora, tenía a Sorgon y a los otros alienígenas para ayudarla. Juntos, enfrentarían las amenazas del exterior y construirían un futuro mejor en el infierno helado de Glaciaris. La estación Aurora, su faro de esperanza, debía brillar con más fuerza que nunca. La supervivencia dependía de ello. El Ara pasó días enteros encerrada en su laboratorio, estudiando los planos de la estación, recalculando las cargas estructurales y diseñando nuevos sistemas de protección. La llegada de los alienígenas y el aumento de las amenazas externas la habían obligado a repensar por completo su estrategia de supervivencia. Ya no bastaba con mantener la estación operativa, necesitaba transformarla en una fortaleza inexpugnable. Su plan se basaba en 3 pilares fundamentales: protección, energía y recursos. En cuanto a la protección, el sistema de escudos de energía era la prioridad. El Ara planeaba utilizar los generadores de la estación para crear un campo de fuerza que rodeara la estructura, desviando las tormentas de nieve y repeliendo a los depredadores. El mayor desafío era la cantidad de energía necesaria para alimentar el escudo. El Ara tendría que optimizar el sistema de energía de la estación y encontrar nuevas fuentes de energía renovable. El segundo pilar era la energía.
Además de los generadores de fusión, el ARA planeaba instalar turbinas eólicas y paneles solares adicionales para aumentar la producción de energía. También quería desarrollar un sistema de almacenamiento de energía más eficiente, utilizando baterías de alta capacidad para almacenar el exceso de energía generado durante los periodos de baja demanda. El tercer pilar era la gestión de recursos. El ARA sabía que necesitaban encontrar formas de reducir su dependencia de los suministros externos. Planeaba expandir el invernadero subterráneo para cultivar más alimentos y desarrollar un sistema de reciclaje de agua más eficiente. También quería explorar la posibilidad de extraer recursos naturales del planeta, como hielo para obtener agua y minerales para fabricar herramientas y materiales de construcción. El ARA compartió su plan con Sorgon y los otros alienígenas. Aunque no entendían todos los detalles técnicos, captaron la esencia del plan: proteger la estación, generar más energía y gestionar los recursos de manera eficiente. Se mostraron entusiasmados con la idea de trabajar juntos para mejorar su situación. Sorgon, en particular, demostró ser un aliado valioso. A través de dibujos y gestos, el ARA descubrió que Sorgon tenía un conocimiento profundo de la tecnología alienígena. Podía ayudarla a entender los planos de las naves estrelladas y a recuperar componentes útiles para sus proyectos. Los otros alienígenas también tenían habilidades especiales. Algunos eran expertos en la construcción, otros en la agricultura y otros en la medicina. El ARA se dio cuenta de que tenía a su disposición un equipo de talentos diversos y valiosos. Juntos, podrían lograr cosas increíbles. El plan de El ARA no era solo una estrategia de supervivencia, era una oportunidad para construir una nueva comunidad, unida por la necesidad y el propósito. El infierno helado de Glaciaris se había convertido en un crisol, donde humanos y alienígenas se unían para forjar un futuro mejor. El ARA, con sus conocimientos de ingeniería, lideraba el camino, guiando a su nuevo grupo de refugiados hacia la esperanza y la seguridad. La estación Aurora, su refugio, pronto sería mucho más que un simple edificio, sería un símbolo de la resistencia y la cooperación. El ARA pronto descubrió que la clave para hacer realidad su plan era el trabajo en equipo. Cada miembro del grupo, humano y alienígena, tenía habilidades y conocimientos únicos que podían aportar a la causa común. Sorgon, en particular, demostró ser un genio inesperado. Su comprensión de la tecnología alienígena era asombrosa. Podía leer los diagramas de las naves estrelladas como si fueran libros infantiles y podía identificar componentes útiles que el ARA ni siquiera sabía que existían. Además, Sorgon tenía una mente lógica y analítica que le permitía resolver problemas complejos con facilidad. El ARA y Sorgon pasaban horas trabajando juntos en el laboratorio, intercambiando ideas y experimentando con diferentes tecnologías. El ARA le explicaba a Sorgon los principios de la ingeniería humana, y Sorgon le mostraba a el ARA los secretos de la tecnología alienígena. A pesar de la barrera del idioma, lograron comunicarse con eficacia, utilizando dibujos, gestos y algunos vocablos básicos que habían aprendido mutuamente. Los otros alienígenas también contribuían de diversas maneras. Los más fuertes ayudaban a el ARA a transportar materiales pesados y a construir estructuras. Los más hábiles reparaban los equipos dañados y fabricaban herramientas nuevas. Los más inteligentes diseñaban sistemas de automatización que facilitaban las tareas cotidianas. Incluso los niños alienígenas ayudaban en lo que podían. Recogían pequeños objetos, limpiaban las superficies y cuidaban las plantas del invernadero. El ARA se sorprendió de su entusiasmo y su dedicación. Parecía que todos entendían la importancia de trabajar juntos para sobrevivir. El trabajo en equipo se convirtió en la base de su nueva comunidad. El ARA organizó a los miembros del grupo en diferentes equipos, asignando tareas específicas a cada uno. Estableció un sistema de recompensas para incentivar la productividad y fomentó la colaboración entre los diferentes equipos. La estación Aurora se transformó en un centro de actividad constante. Se escuchaban los sonidos de las herramientas, los murmullos de las conversaciones y las risas de los niños. El aire estaba lleno de energía y entusiasmo. El ARA se sentía orgullosa de lo que habían logrado. Poco a poco, el plan de el ARA comenzó a tomar forma.
El sistema de escudos de energía se hizo realidad, protegiendo la estación de las tormentas y de los depredadores. Se instalaron turbinas eólicas y paneles solares adicionales, aumentando la producción de energía. Se expandió el invernadero subterráneo, proporcionando más alimentos frescos. El Ara sabía que todavía quedaba mucho trabajo por hacer, pero estaba convencida de que estaban en el camino correcto. Con el trabajo en equipo, la inteligencia de Sorgon y la determinación de todos, podrían superar cualquier obstáculo y construir un futuro próspero en el infierno helado de Glaciaris. La estación Aurora, su refugio, se había convertido en un símbolo de esperanza y cooperación, un testimonio del poder de la unión entre diferentes especies. El esfuerzo conjunto era la clave de su supervivencia. El Ara observaba a los niños alienígenas jugar, sus risas resonando en los pasillos de la estación Aurora. En sus juegos, mezclaban elementos de sus culturas y de la cultura humana, creando nuevas tradiciones y rituales que eran únicos de su comunidad. Uno de sus juegos favoritos era construir pequeños modelos de naves espaciales con piezas de desecho y luego hacerlas volar por el pasillo, simulando batallas épicas en el espacio. A menudo, el Ara se unía a sus juegos, construyendo sus propias naves espaciales y luchando junto a ellos. Se reía y gritaba con ellos, olvidándose por un momento de los peligros del exterior y de la soledad de su pasado. Por las noches, se reunían en la sala de estar para escuchar historias y cantar canciones. El Ara les contaba historias de la Tierra, de sus héroes y de sus leyendas. Los alienígenas les contaban historias de sus planetas de origen, de sus dioses y de sus mitos. Cantaban canciones en diferentes idiomas, creando melodías armoniosas que llenaban el corazón de alegría. El Ara aprendió a amar a estos alienígenas como si fueran su propia familia. Los cuidaba, los protegía y los guiaba. Les enseñaba sobre el mundo y les ayudaba a desarrollar sus talentos y habilidades. Se sentía orgullosa de ser su líder y su amiga. Sorgon se convirtió en su mano derecha. Su inteligencia y su sabiduría eran invaluables. Siempre estaba ahí para ofrecerle consejos, para ayudarla a resolver problemas y para apoyarla en sus decisiones. El Ara confiaba en él más que en nadie. Juntos, el Ara y Sorgon crearon un sistema educativo para los niños alienígenas. Les enseñaban matemáticas, ciencias, historia y arte. También les enseñaban sobre la importancia de la cooperación, el respeto y la amistad. Querían que los niños crecieran siendo personas inteligentes, creativas y compasivas. El Ara también se encargó de mantener viva la cultura humana en la estación. Les contaba a los niños historias de la Tierra, les mostraba películas y les enseñaba sobre la historia y el arte de su planeta. Quería que recordaran sus raíces y que se sintieran orgullosos de su herencia. La estación Aurora se convirtió en un crisol de culturas, donde humanos y alienígenas aprendieron a vivir juntos en armonía. Crearon una nueva identidad, una mezcla de lo humano y lo alienígena, que era única y especial. El infierno helado de Glaciaris se había transformado en un paraíso improbable, gracias a la capacidad de El Ara y sus amigos para amar, aprender y cooperar. El hogar que habían construido era más que un simple refugio, era un símbolo de esperanza para el futuro. El calor de la amistad era su mayor defensa. A pesar de la calidez y la seguridad que habían encontrado en la estación Aurora, el Ara nunca olvidó que seguían varados en un planeta helado y peligroso. Sabía que su supervivencia a largo plazo dependía de ser rescatados. Durante años, había estado enviando señales de auxilio a la Federación, pero nunca había recibido respuesta. La señal era débil e intermitente, y dudaba que alguien la estuviera escuchando. Pero no podía renunciar a la esperanza. Sorgon le sugirió que utilizaran la tecnología alienígena para amplificar la señal. Había encontrado un dispositivo en una de las naves estrelladas que podía aumentar la potencia de las transmisiones de radio. El Ara y Sorgon trabajaron juntos para reparar el dispositivo y conectarlo al sistema de comunicación de la estación. Con el amplificador alienígena en funcionamiento, la señal de auxilio de El Ara se hizo mucho más fuerte y clara. Esperaba que alguien la escuchara esta vez. Enviaron un mensaje detallado, explicando su situación y proporcionando las coordenadas de la estación Aurora. Día tras día, esperaron con impaciencia una respuesta. Revisaban los sensores de comunicación constantemente,
buscando señales de una nave de rescate. La esperanza se mezclaba con la ansiedad. Temían que nadie viniera a rescatarlos. Para mantener la moral alta, el Ara organizaba actividades diarias que les recordaban lo importante que era mantener la esperanza. Les contaba historias de rescates heroicos, les mostraba películas de viajes espaciales y les animaba a soñar con un futuro mejor. Los niños alienígenas dibujaban imágenes de naves espaciales que venían a rescatarlos. Cantaban canciones de bienvenida y bailaban de alegría. Su inocencia y su optimismo inspiraban a Elara y a Sorgon a seguir adelante. Incluso en los momentos más oscuros, se negaban a perder la esperanza. Sabían que tenían que seguir luchando por su supervivencia y que algún día serían rescatados. La estación Aurora se había convertido en un faro de esperanza en la oscuridad del espacio, una señal de que la vida podía florecer incluso en los entornos más hostiles. Elara y Sorgon pasaban horas mirando las estrellas, preguntándose si alguien los estaba buscando. Se imaginaban cómo sería volver a ver la Tierra, volver a sentir el calor del sol en su piel. Anhelaban el día en que pudieran dejar atrás el infierno helado de Glaciaris y comenzar una nueva vida. Pero incluso si nunca eran rescatados, sabían que habían creado algo valioso en la estación Aurora. Habían construido una comunidad unida, basada en el amor, el respeto y la cooperación. Habían demostrado que humanos y alienígenas podían vivir juntos en armonía, superando las diferencias culturales y los desafíos del entorno. Su hogar en Glaciaris era un testimonio de la capacidad de la vida para adaptarse y prosperar, incluso en las condiciones más extremas. La esperanza, como una llama, ardía con fuerza en sus corazones. La nave se elevó a través de la atmósfera, dejando atrás Glaciaris. Elara observó cómo el planeta se encogía en el visor, una masa arremolinada de hielo y nieve. Un sentimiento agridulce la invadió. Estaba agradecida de dejar atrás el duro entorno, pero echaría de menos la austera belleza del paisaje helado y el desafío que había presentado. La capitana Rostova se acercó a Elara y le puso una mano en el hombro. «Hiciste algo extraordinario aquí, Elara», dijo. «No solo sobreviviste, sino que también construiste una comunidad próspera en el más improbable de los lugares». Elara sonrió. «No podría haberlo hecho sin mis amigos», dijo, mirando a Sorgon, que estaba ocupado entreteniendo a los niños alienígenas con historias de su planeta natal. La nave se dirigía a una estación espacial que orbitaba un planeta habitable. Los refugiados alienígenas serían reasentados allí y se les daría la oportunidad de comenzar una nueva vida. Elara había decidido acompañarlos y ayudarlos a adaptarse a su nuevo entorno. Durante el viaje, Elara pasó su tiempo aprendiendo más sobre los alienígenas y sus culturas. Descubrió que eran una especie pacífica e inteligente, con un profundo respeto por la naturaleza y un fuerte sentido de comunidad. Se sintió honrada de haber sido parte de sus vidas y de haberlos ayudado a sobrevivir. Cuando llegaron a la estación espacial, fueron recibidos por una gran multitud de personas, tanto humanos como alienígenas, que habían venido a darles la bienvenida. Los refugiados se sintieron abrumados por la efusión de amor y apoyo. Sabían que finalmente habían encontrado un hogar seguro y acogedor. Elara se quedó en la estación espacial durante varios meses, ayudando a los refugiados a establecerse y aprender sobre su nuevo entorno. Les enseñó sobre la cultura humana y los ayudó a integrarse en la diversa comunidad de la estación. Finalmente, llegó el momento de que Elara regresara a la Tierra. Se despidió de sus amigos alienígenas, prometiendo visitarlos a menudo. Abrazó a Sorgon con fuerza, con lágrimas corriendo por su rostro. «Nunca te olvidaré», dijo. «Eres mi mejor amigo». Sorgon sonrió. «Ni yo a ti, Elara», respondió. «Siempre estaremos conectados, sin importar cuán lejos estemos». Elara abordó una nave que se dirigía a la Tierra. Mientras miraba por la ventana a las estrellas, sintió una sensación de paz y satisfacción. Se había enfrentado a desafíos increíbles en Glaciaris, pero había emergido más fuerte y sabia. Había aprendido la importancia de la amistad, la cooperación y la esperanza. Y sabía que podía superar cualquier obstáculo, siempre y cuando tuviera a sus amigos a su lado, incluso si estaban a años luz de distancia. La aventura en Glaciaris había terminado,
pero un nuevo capítulo de su vida apenas comenzaba. De vuelta en la Tierra, Elara se convirtió en una defensora de la cooperación intergaláctica. Compartió su historia con el mundo, inspirando a otros a abrazar la diversidad y a trabajar juntos para construir un futuro mejor para todas las especies. Visitó escuelas, universidades y conferencias, contando su experiencia en Glaciaris y transmitiendo el mensaje de que incluso en las circunstancias más difíciles, la ayuda mutua y la amistad pueden marcar la diferencia. Les recordaba que no importaba de dónde vinieran o cómo lucieran, todos compartían el mismo planeta y la misma necesidad de amor y comprensión. Nunca olvidó a sus amigos alienígenas. Los visitaba regularmente en la estación espacial, compartiendo historias, riendo y recordando los buenos tiempos que habían pasado juntos en Glaciaris. Mantenía una correspondencia constante con Sorgon, intercambiando mensajes y dibujos que les recordaban su vínculo especial. Elara y Sorgon seguían siendo amigos, sin importar la distancia. Su amistad era un faro de esperanza en un universo vasto e incierto, una prueba de que el amor y la conexión podían trascender las barreras culturales y las distancias espaciales. Elara continuó trabajando como ingeniera, utilizando sus conocimientos y habilidades para desarrollar tecnologías que beneficiaran a la humanidad y a otras especies. Construyó sistemas de energía renovable, diseñó hábitats sostenibles y creó herramientas de comunicación que facilitaban la interacción entre diferentes culturas. Nunca olvidó las lecciones que había aprendido en Glaciaris. Recordaba la importancia de la perseverancia, la creatividad y el trabajo en equipo. Sabía que no importaba cuán difícil fuera el desafío, siempre había una solución si uno estaba dispuesto a trabajar duro y a colaborar con otros. Elara vivió una vida larga y plena, rodeada de amigos y seres queridos. Siempre será recordada como la ingeniera que construyó un hogar en el infierno helado de Glaciaris y que inspiró a otros a creer en el poder de la amistad y la cooperación. Su historia es un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad y para construir un mundo mejor para todos. Nos recuerda que no importa cuán diferentes seamos, todos compartimos la misma necesidad de amor, comprensión y aceptación. Y que juntos, podemos lograr cosas increíbles. La estación Aurora, aunque abandonada en el planeta helado, permaneció como un monumento a la valentía, la ingeniosidad y la amistad. Una señal de esperanza en un universo vasto e implacable. El eco de las risas de niños humanos y alienígenas resonaría por siempre en sus pasillos, una melodía de unión que trascendía las estrellas. Y Elara, la ingeniera que una vez estuvo sola, sabía que su legado viviría, no solo en los edificios que había construido, sino en los corazones que había tocado. El infierno helado había forjado un lazo irrompible, una amistad que duraría para siempre.